Bueno, y aquí estamos, y la Corte finalmente, en un fallo, yo diría, muy anunciado, que inclusive ameritó el auténtico disparate que fue el intento de aprete del ministro Soria, ha determinado que la reforma impuesta por el gobierno de Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, es inconstitucional y que el Congreso debe ir por una nueva ley. Para hablar y para tratar de entender un poco más del contexto, porque todavía no conocemos el contenido del fallo, está en línea el doctor Daniel Sapsay. Daniel, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué dice José Luis? ¿Cómo está usted? Bien, bueno, viendo esta novedad e intentando transmitir a la audiencia, digamos, el marco más apropiado posible con respecto de esto, que no implica un cambio inmediato, toda vez que la Corte le está diciendo, por lo menos esto es lo que sabemos, al Congreso que debe promover una nueva ley, cuestión que difícilmente pudiera ocurrir empezar a debatirse antes de las sesiones ordinarias del año próximo, ¿no? No. Por lo que yo he llegado a conocer, le da un plazo de 120 días. Y además le establece que tiene que ser dentro de las pautas de la ley anterior, tanto la integración como el reglamento. Eso es lo que más o menos se coló del contenido del fallo. Además, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de todos los actos que se dicten más adelante, con lo cual también está dando un plazo bien imperativo. A mí me parece que es muy importante esta decisión. ¿Por qué? Porque realmente la situación que vivíamos con y seguimos viviendo con este Consejo de la Magistratura ha sido un factor enorme de deterioro de la justicia, de su independencia. ¿Y eso por qué? Cuando lo crea el Consejo de la Magistratura la reforma del 94, la idea fue establecer un estamento de tipo, técnico, desprovisto de partidización, que actuara antes de la actuación de los órganos políticos, el Poder Ejecutivo y luego la aprobación del Senado, de modo de hacer una selección de una terna, luego de un concurso por oposición y antecedentes, y respecto de la remoción, también la capacidad de remover a los jueces inferiores, acusándolos ante la Comisión de Disciplina, la que luego, si veía viable el juicio político, debía organizar un jury de enjuiciamiento. Pues bien, para estas decisiones se requiere del voto de los 2/3 de miembros. Al haber reducido a 13 el número de miembros, pero sin modificar el número de miembros del oficialismo, 5, más otros 2 políticos de la oposición, el estamento político, en detrimento de los jueces, los abogados y el sector científico-técnico, pasó a dominar totalmente el Consejo. Claro. Pero además era necesario absolutamente por lo menos uno de los votos del oficialismo, tanto para elevar la terna para designar un nuevo juez, como también para la acusación para la remoción de un juez. Con lo cual el oficialismo de turno se transformó en decidir quién entraba y quién salía del Poder Judicial, de manera tal que se transformó en un organismo que partidizó y por eso hoy, según quien sea el juez que va a dictar determinada providencia, según el origen ya sabemos cómo lo va a hacer, lo cual es el peor de los mundos, ¿no es cierto? Claro. Ahora, así que la reforma me da una esperanza de que esto finalmente termine y que de a poco se vaya consolidando un poder judicial como siempre debió ser, independiente y realmente que actúe conforme a la ley y la Constitución, no a presiones o a padrinazgos. Claro. Ahora, en rigor de esto, ¿no? Hay todo un tema porque, bueno... No escucho bien, hay poco retorno. Le decía que en rigor de esto hay un tema o una cuestión que ha venido ocurriendo bastante en todo este tiempo. Se hace el examen, Consejo de la Magistratura, se define, los puntajes, etcétera, etcétera. Pero resulta que llega al Senado y después puede pasar cualquier cosa, que alguien que obtuvo un primer lugar en una puntuación termine quedando por la noche de los tiempos en espera de su designación porque no están los números en el Senado, o que alguien que quedó 12 termine siendo designado en otro lugar. También ahí me parece que hay una cuestión metodológica que revisar de todo esto, ¿no? No, sin lugar a dudas, eso tiene que ver fundamentalmente con un reglamento que es malísimo y que está hecho para que ocurra eso que precisamente permite esas dilaciones,
permite esas modificaciones en el orden de mérito, y eso es lo que también, por lo que escuché de la entrevista que me hicieron de CNN, Fernando González y Silvia Neistat, aparentemente la Corte también declararía inconstitucional el reglamento. Ajá. Bueno, eso sería... Vamos a ver, sí, perdón. Sería importantísimo porque... No, es clave, eso es clave, y además plazos mucho más imperativos. No puede ser que hoy, para la designación de un juez, transcurran alrededor de 8 años promedio, es una locura. Por eso después los subrogantes. Sí, sí. No, después los subrogantes y después las cosas que pasan, como pasa acá con la Cámara de Mar del Plata, porque todo el mundo cuestiona, y está muy bien que lo hagamos, a Baba, que es un inepto que nunca debió haber ocupado. Una vergüenza, pues es un subrogante. Claro, un subrogante, pero que además lo maneja la Cámara de Mar del Plata, que es la auténtica responsable de que un subrogante sin condiciones intelectuales ni morales, porque evidentemente no las tiene, termine siendo un operador político en causas políticas armadas con criterio político, ¿no? Sí, sí, no, es lamentable, realmente lamentable. Estoy de acuerdo totalmente con usted. Por eso ese sistema de subrogancia y esa facultad tan grande que se da a las cámaras a decidir quién es el subrogante, inclusive designando a alguien que había perdido el examen para ese mismo puesto, y se lo pone y lo habían aplazado, se lo pone igual, es el peor de los mundos. Parece realmente como realismo mágico. Totalmente, totalmente. Bueno, la semana que viene requeriremos de usted y de su gracia para con nosotros para saber un poco más cuando esté todo ya a la vista. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. No, al contrario, José Luis, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, el doctor Daniel Sapsay. Decime, nos quedó un piquecito para poner ese párrafo de la vocera presidencial pidiendo responsabilidad a la oposición. ¿Tenemos un pique? Ponelo y con eso nos vamos para el corte. Hoy es un día muy importante, no para nosotros, no para el gobierno, sino para la Argentina en general. Hoy el Congreso de la Nación debe debatir el presupuesto. El presupuesto no es cualquier ley, es una ley que no es de un gobierno, es una ley que es de la Nación y de las provincias. No se trata de números, se trata de qué caminos, qué rutas, qué puentes los gobernadores van a poder llevar adelante en sus provincias. El presupuesto es la plata para que los jubilados cobren, los trabajadores estatales, los médicos, las enfermeras, los docentes universitarios. El presupuesto es el lugar donde se definen las certezas que queremos darle a una nación, a sus ciudadanos y sus ciudadanas en adelante, y también al mundo, sobre cuál es el camino que está llevando adelante la Argentina en un momento en el que se encuentra en un proceso de negociación de la deuda externa heredada, pero que queremos llevar adelante un proceso de negociación y acuerdo. Por eso nos parece muy importante que hoy el Congreso de la Nación no solo sesione, sino también sancione el presupuesto, y le pedimos a los diputados y a las diputadas que tengan la responsabilidad de darle certezas a la población. La campaña electoral terminó, deberíamos ser capaces también de terminar con las divisiones, con los discursos, en este día tan importante para todos y para todas, y para el Gobierno y para el Parlamento en su conjunto. Lo que hoy queríamos expresarles es la confianza que tenemos en que el Parlamento de la Nación sesione, vote el presupuesto y comience a darnos las certezas al Gobierno Nacional, a los gobernadores, pero sobre todo a los ciudadanos y las ciudadanas, de cuál es el camino que vamos a recorrer en adelante para seguir consolidando este momento de crecimiento.